Amén. La palabra aleluya no es más que el mismo significado de adoremos, adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Y eso es a lo que hemos venido, amén. Excelente. Si usted está con nosotros, gracias Héctor. Si usted está con nosotros hoy, déjenos darles la bienvenida. Esta es The Heights en español. Queremos que usted allá en Facebook también, en YouTube, que nos acompañan, poder estar juntos adorando al Señor. Y antes de que se sienten, déjenme orar, porque este es un lindo canto para que nosotros como iglesia entendamos a lo que hemos venido. Hemos venido a adorar a Dios, escuchar la palabra, a gozarnos los unos con los otros. Si usted vino con esas tres intenciones, usted está en el lugar correcto. Si vino con una, las otras dos son gratis, así que también lo vamos a hacer para que usted se goce con nosotros. Querido Dios, gracias que esta iglesia, Señor, existe para glorificar tu nombre. Y lo que acabamos de cantar, aleluya, Dios, te adoramos, te alabamos. Tú eres el único que merece adoración. Señores, somos un grupo de tus hijos, somos un grupo de personas que hemos venido a través de la fe, Señor, y hemos recibido la gracia tuya de poder tener una comunión contigo. Y no porque seamos buenos, simplemente porque hemos entendido que somos completos pecadores y que la gracia de Dios, Señor, que la gracia de Dios es la que vive en nuestras vidas y que está aquí, Señor, para ayudarnos a tener una relación contigo y al mismo tiempo una relación con los hermanos. Dios, gracias por esta iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora sí, tomen su asiento y déjenme decirles que si usted nos acompaña por primera vez, yo sé que algunos están aquí por primera vez porque los vi allá afuera. Déjenme decirles bienvenidos a este lugar, The Heights en español, la congregación de The Heights en la que hablamos español como primer idioma. Y aunque tenemos algunos que hablan inglés o portuñol o spanglish, no es raro ver a algunos de nuestros hermanos que hablan inglés como primer idioma y vienen al servicio, y yo de repente los veo por ahí y me dicen: pastor, lo que pasa es que yo quiero aprender español y estoy aquí porque me gusta escuchar y puedo practicar y mejorar. Algunos de ustedes en este lugar hablan nepalés como primer idioma, inglés como segundo, pero si te casaste con una mexicana te va a obligar a hablar en español, así que ahí tenemos a Vivor y Adora, pero bienvenidos a esta iglesia en donde adoramos a Dios. Yo estaba pensando, si tú estuvieras o necesitaras buscar una iglesia, ¿qué es lo que estarías buscando? O si pudiéramos ver en la palabra de Dios una iglesia que fuera perfecta, o que no perfecta, pero que fuera lo más apegado a algo que tú necesitas. Yo creo, hoy en día buscamos iglesias por la predicación, algunas veces donde la palabra de Dios es expuesta. Algunas veces se busca un lugar en donde la adoración sea buena, sea contemporánea, tenga calidad, o a lo mejor son canciones viejitas pero bonitas, decimos, ¿no? También busco que una iglesia tenga programas donde mis hijos puedan ser alimentados, donde como esposos, como matrimonio, uno va buscando iglesia de acuerdo a tu necesidad. Hoy en día aquí en la ciudad de Dallas tenemos tantas iglesias en las cuales muchas podríamos decir que son buenas iglesias, y de hecho buscamos ser una buena iglesia para nosotros aquí en esta ciudad, no solo para nosotros, sino para que la gente afuera pueda venir y puedan encontrar un lugar donde se habla de la palabra, donde se adora entre hermanos y juntos vamos creciendo. Eso sería para mí una buena definición de iglesia. Se adora a Dios y es un lugar donde yo puedo crecer, mis hijos y los demás. Si vamos a la Biblia, hay muchas iglesias que son muy buenas. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, donde dice la palabra que eran hermanos que se amaban los unos a los otros de forma como otras iglesias no lo hacían. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, la iglesia de Colosas, en fin. Pero como hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. La iglesia de Corinto, por ejemplo, una iglesia que tenía miles de problemas, pero que sin embargo Dios utiliza a Pablo para mandarles el mensaje y decirles: tienen problemas, pero aquí es como deben de comportarse, busquen hacer lo correcto.
Porque una iglesia no es una iglesia que es perfecta, es una iglesia donde Cristo está, donde Él reina y donde esa iglesia va a ir buscando crecer y mejorar de acuerdo a lo que Dios quiere. Déjenme enseñarles una iglesia que para mí me encanta y está en el libro de los Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 vamos a encontrar, o ya hemos visto a esta iglesia en Antioquía. Para mí la iglesia de Antioquía es una iglesia modelo, una iglesia a la cual yo como pastor quisiera imitar. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 13, porque aquí es donde vamos a ver esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Y los que han estado con nosotros durante todo este tiempo saben que hemos navegado por el libro de los Hechos desde el capítulo 1 ahora hasta el capítulo 13. Bueno, este es el último capítulo que vamos a ver de la serie. El libro de Hechos continúa por muchos más capítulos. Realmente aquí llegamos como a la mitad del contenido de los Hechos. Pero hasta acá vamos a llegar en nuestra serie, porque en adelante vamos a ver o podemos leer en Hechos los viajes que hace Pablo y que en algún momento vamos a tener la oportunidad de estudiar. Pero en esta serie, este es el último capítulo que estudiaremos, sacando algunas aplicaciones, y la siguiente semana haremos todo un resumen de los capítulos que hemos visto y cómo es que los podemos aplicar aquí en la iglesia de The Heights en español. Pero vaya conmigo allí a capítulo 13 del libro de los Hechos, y aunque yo sé que el libro de los Hechos tiene 52 versículos, no se preocupen, vamos a ver versículos 1 al 3 solamente en esta tarde. Así que vamos, ¿por qué no se ponen de pie conmigo? Vamos a leer la palabra de Dios, versículos 1 al 3 en el libro de los Hechos, y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Dice lo siguiente: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Vamos a orar nuevamente. Dios, gracias porque podemos ver en estos 3 versículos una iglesia modelo. ¿Cómo que en 3 versículos? Sí, Señor, porque esta iglesia es modelo de muchas cosas que están de acuerdo a tu corazón. Así que Dios, gracias por el privilegio. Ayúdanos, que tu Espíritu nos ilumine y nos enseñe para que podamos salir de este lugar con aplicaciones importantes. Dios, te amamos, lo repetimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, querido hermano y hermana, porque déjenme ahora hablarles de esta iglesia de Antioquía. De forma breve, déjenme recordarles que la iglesia en Antioquía se inició como fruto de la persecución. En el capítulo 8 que estuvimos viendo en algunas semanas atrás, la iglesia comienza a ser perseguida y el primero de los mártires es un joven llamado Esteban. Por causa de la persecución, varios de estos cristianos nuevos habían salido, y dice la palabra que llegaron a lugares, entre ellos Antioquía. Así que la iglesia es fruto de la persecución. Nadie planificó plantar esa iglesia. Nadie estuvo orando por plantar una iglesia en ese lugar. Simplemente fue el resultado de la persecución y de personas compartiendo la fe, principalmente con judíos, y ahora llegan a compartir con los griegos. Estos son unos 15 años después del Pentecostés. Recuerden que en el Pentecostés, Jesús antes del Pentecostés les dijo: van a recibir poder y entonces ustedes me van a ser testigos y van a predicar el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Lo que pasa después de Pentecostés: personas siendo perseguidas, predicando el evangelio, y van plantando iglesias, así como ellos van avanzando. Pero en segundo lugar, también la iglesia en Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén cuando ellos estaban en medio de una crisis. Dice la palabra en el capítulo 11 que estando allá en Antioquía llegaron unos profetas que empezaron a hablar de que iba a haber una hambre en la tierra. Especialmente la iglesia en Jerusalén se vio afectada. Y aunque vemos
temprano en el libro de Hechos que los hermanos en Jerusalén compartían todas las cosas e incluso vendían sus pertenencias para compartir con los que tenían necesidad. Bueno, 15 años después nos damos cuenta que ahora es una iglesia en necesidad. Y la iglesia de Antioquía, según el capítulo 11, versículos 27 al 30, la iglesia en Antioquía levantan una ofrenda y la envían para Jerusalén. Ahora, para que esa ofrenda llegue, van a tomar a Saulo y van a tomar a Bernabé, les van a dar el dinero y ellos van a ir a Jerusalén a entregar esta ofrenda. Al final del capítulo 11 vemos el capítulo 12, todo lo que pasa con Pedro en la cárcel, Rode y todo lo que acabamos de ver la semana pasada. Bueno, Pablo y Bernabé seguían en Jerusalén cuando todo este alboroto de la cárcel está pasando, porque termina el capítulo 12 diciendo, versículo 25, que cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio de llevar la ofrenda, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, también llamado Marcos. Y este Juan Marcos lo vamos a ver ahora acompañando a Pablo o a Saulo y a Bernabé en el primer viaje misionero. ¿Quién es este Juan Marcos? Es hijo de María, a la cual cuando Pedro sale de la cárcel, él inmediatamente va a tocar la puerta. Y esta chica Rode, tan alborotada, no abre la puerta, pero dice que están en la casa de María. Bueno, es la casa de Juan Marcos. Ahora, yo espero que haya seguido todo el hilo del libro de los Hechos, porque es interesantísimo todo lo que está ahí escrito. Pero la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén cuando tenían una crisis. De hecho, también dice en Hechos capítulo 11, 26, que fue el primer lugar donde se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos no es más que pequeños cristos, gente que está imitando a Jesús. Entonces vemos como una iglesia que inició en persecución, una iglesia que está ayudando a la iglesia madre, por así decirlo, en Jerusalén, donde están los discípulos y donde están los miles de creyentes que vemos en las conversiones. Ahora también es el primer lugar en donde se les llama cristianos. Y déjame decirte que entre Antioquía y Jerusalén existían alrededor de 500 millas. Eso, para que tú lo puedas recorrer hoy en día, nos va a llevar unas 6 horas más o menos. Entonces piensa que es una iglesia que está de aquí en Nueva Orleans, una iglesia que está de aquí a Houston, un poquito más lejos de Houston, pero en nuestros días con automóviles podemos pasar esas distancias en 6 horas. En este tiempo toman días para que estos discípulos puedan llevar la ayuda. Pero también en esta iglesia es la primera iglesia que envían misioneros. Recuerda que la iglesia en Jerusalén pero salieron por la acción de la persecución. Y lo que acabamos de leer en el capítulo 3 es que la iglesia de Antioquía es la primera que envía misioneros de forma específica. Ahora, ¿por qué para mí es una iglesia modelo? Porque yo creo que es una iglesia que está en sintonía con el corazón de Dios. Vamos a ver lo que dice entonces nuevamente en el versículo 1, porque dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Había personas, líderes, personas que estaban enseñando la palabra y que estaban viendo, proyectando lo que Dios quería hacer. Ese era el trabajo de un profeta. El trabajo de un profeta no era adivinar el futuro como hoy podríamos pensar. El trabajo de un profeta en la Biblia era una persona que conocía lo que Dios quería y entonces predicaba a la iglesia de acuerdo a eso. Le ayudaba a la iglesia o al pueblo de Israel a decir y a corregir el camino. ¿Viste? Cuando estamos tratando de llegar a una dirección, utilizamos el GPS. Pero en cuanto tomas otra calle, el GPS lo que va a hacer es rerouting. Va a corregir el destino nuevamente y te va a decir, ok, ya te pasaste la calle donde tenías que dar vuelta. Ahora, bueno, sigue, pero ahora vas a tener que dar vuelta en U y tomar, porque el destino es este. Ese es el trabajo de un profeta. El profeta va a venir y va a decir, ok, pueblo de Israel, Dios está acá y lo que Él quiere que hagas es esto y tú estás haciendo esto, así que cambia la dirección. En la iglesia de Antioquía
no solamente hay maestros, sino que también hay profetas que están ayudando a esta iglesia nueva a estar enfocados en lo que Dios quiere. Entonces, fíjate lo que dice. Eran Bernabé. Ya hemos hablado de Bernabé. De hecho, capítulo 5 es donde él aparece por primera vez. También está Simeón. Y dice la Biblia que él tenía el apodo Alabro. Para mí es muy chistoso ver en la Biblia un apodo. Y a mí me da mucha risa porque si estuviera mi madre viva, yo le diría: mamá, poner apodos a la gente es bíblico. Porque yo tenía miles de amigos y yo tenía un amigo llamado el Pelos, el Cabezón, el Bobinas, el Flaco, el Caballo, un montón de apodos. Yo no sé cómo fue en tu generación. Nosotros poníamos apodos, no sabíamos el nombre. Y de hecho, si a mí me decían que yo era el flaco, el pelón, el moreno, lo que fuera, yo no me ofendía. De hecho, no me ofende. Pero en este país y en esta cultura, tú no dices ese tipo de cosas, ¿no? No dices el color del tipo de la gente, no dices si es gordo, es flaco, es alto, chaparro. Yo no sé por qué, pero es una generación o es una cultura de cristal, ¿no? Así, se ofenden por todo y de repente... Pero volvamos a la Biblia, porque aquí está Simeón, que tiene un apodo. Y yo no tengo problema con ese apodo, pero la Biblia dice que le llamaban el negro. Después está Lucio de Cirene, está Manaén y al último está Saulo. Ahora, ¿qué línea? ¿Qué cartel de personajes? Si lo comparáramos con Jerusalén, bueno, en Jerusalén están nada más y nada menos que los 12 o los 11 discípulos, los que caminaron con Jesús, los que lo vieron en la transfiguración. Bueno, ya Jacobo ya no está porque ya lo mataron, pero sigue estando Pedro, sigue estando Juan, los que lo vieron caminar. Pero cuando llegas a Antioquía, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos don nadies? Bueno, la palabra de Dios dice que eran profetas y eran maestros, gracias al Espíritu Santo, que puede tomar a un don nadie y entonces darle un propósito. Y aquí están estos hombres, y dice la palabra de Dios en el versículo 2, que mientras ellos ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Déjame llamar la atención a dos cosas que hacía la iglesia. Ayunaban y también dice que participaban en el culto al Señor. Y no es nada más que disciplinas espirituales de la iglesia. Ahora, no son nuevas porque el pueblo judío ayunaba. No son nuevas, la oración no es nueva porque el pueblo judío también oraba. Pero lo que está haciendo ahora esta iglesia nueva, está tomando esas tradiciones religiosas judías buenas, las están tomando y ahora las están usando para la dirección de la iglesia. Y ayunar no es más que dejar de comer. Hoy en día algunos piensan que voy a ayunar de Facebook. Bueno, no, eso no es un ayuno. Y qué bueno que dejes de hacer Facebook. De hecho, nosotros cumplimos 16 años de casados ayer, junto con mi esposa, pero no salimos a celebrar, no salimos a ningún lado. De hecho, ni lo posteé en Facebook. Porque hoy en día ya posteas un cumpleaños y de repente los hermanos con todo su amor te mandan miles de felicitaciones. Y yo no sé tú, pero yo me siento con la necesidad de contestar: gracias, 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 gracias. Y así que de vez en cuando es bueno dejar el social media a un lado y ayunar. Pero no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es dejar de comer. Literalmente es dejar de comer. No es dejar de ir a trabajar, no es dejar de ayunar, dejaban de comer con el único propósito de dedicar ese tiempo en la oración. Así que la iglesia ayunamos, sí ayunamos a forma personal, pero también podemos hacerlo a forma grupal. Así que si tú estás ayunando, es una buena disciplina para tener. Y esta iglesia están con una necesidad, así que ellos ayunan, pero también participan en el culto al Señor. Y esto para mí es súper importante en el día de hoy. Estaba hablando con los líderes en la mañana y yo les decía que ahora por la pandemia muchos han optado por la opción virtual, por la opción de ver el servicio en Facebook o en YouTube o en donde sea. Y no está mal. Si hay necesidad, hazlo. Gracias a Dios que tenemos la tecnología.
pero no reemplaza de ninguna forma el congregarte con la iglesia. Hoy en día hasta se habla de la iglesia virtual, nuestros miembros de la iglesia virtuales. Yo digo, no, wait a minute. No puedes ser un miembro virtual, porque ¿dónde está el crecimiento de esa persona? La persona está disfrutando un servicio, y por favor, los que están en Facebook y en YouTube nos ven desde otros países, no vamos a quitar el servicio, pero sí tengo que ser claro de que no reemplaza un servicio virtual a la vida en la iglesia. No lo reemplaza. Nunca lo podría reemplazar. Te voy a decir por qué. Porque cuando estás enfrente de la televisión, tú puedes ponerle mute, puedes pararte, puedes ir por algo, a lo mejor una bebida o algún snack, y cuando termina el servicio lo apagas y sigues con tu vida normal, sin la molestia de tener que saludar al hermano o estar al que te cae gordo o al que te hizo algo, y de repente entonces te evitas el problema. Bueno, déjame decirte algo. Que haya ese tipo de cosas es normal en una iglesia donde hay muchos pecadores. El problema con eso es que no creces, no resuelves, no enfrentas. Y eso por el lado negativo. Déjame decirte el lado positivo. Cada vez que saludas a un hermano, cada vez que ves cómo está, cada vez que ves sus hijos creciendo y además de sus problemas está aquí, estás creciendo. La disciplina de venir a un lugar, la disciplina de estar con los hermanos, créeme, es importante para tu crecimiento espiritual. Por eso es que una iglesia virtual no reemplaza el crecimiento de una iglesia. Además, yo les decía a los líderes, yo soy responsable de esta iglesia como pastor, junto con ustedes, les dije. Pero yo no puedo ser responsable de alguien a quien yo no veo en la vida real. Así que lo que estos están haciendo, ayunan, participan en el culto al Señor, la iglesia, el estar juntos para adorar a Dios. Ahora lo que ya saben son las últimas palabras de Jesús, el mandamiento de ir a ser discípulos a todas las naciones. Ellos no tienen que orar para decir, Dios, muéstranos qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Ellos ya saben que las últimas palabras de Jesús son, ve y haz discípulos. No solo de tu ciudad, sino de el último de la tierra. Y ellos están orando, y seguramente ellos están ahí buscando la dirección del Señor. Y ahora el Señor les va a contestar, les va a decir lo siguiente: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y ahora lo que va a hacer Dios es resaltar algo que ya le había dicho a Saulo y a Bernabé. Apártenmelos para la obra a la cual yo los he llamado desde el inicio. Porque recuerda lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 47. Lo que está haciendo Pablo es predicar ahí en Antioquía de Siria, y él les va a decir, Dios me llamó en esta conversión, pero también me dio un propósito. Dice el versículo 47, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo supo esto Saulo? Desde el inicio. Desde que en ese momento cae de su montura, y entonces Dios llama a otro hombre y le dice, no tengas miedo, porque este es instrumento escogido para que vaya a anunciar a las naciones y al pueblo de Israel. En pocas palabras, desde que Dios llama a Saulo, ya Dios tiene un plan para él. Dios no es alguien que va inventándose el plan según la persona se vaya comportando. Dios no es alguien que va a ir definiendo el propósito para tu vida según tu obediencia. Dice la palabra que Él ya ha planeado buenas obras para tu vida. El problema que no sucede en esas buenas obras es porque tú y yo andamos en no sintonía con Dios, o mejor dicho, en pecado. Cuando tú y yo no estamos cumpliendo lo que Dios ha determinado para nosotros, no es culpa de Dios. Dios tiene un plan. La culpa es nuestra porque hemos dejado de estar en sintonía con Él.
Y empezamos a vivir, en vez de su GPS, con tu GPS personal. Lo que tú crees, lo que tú quieres, lo que te gustaría, y entonces tus propios planes. En vez de orar, en vez de ayunar, y en vez de estar en un cuerpo de creyentes que te ayudan a crecer. Porque lo que vamos a ver es que Dios llama a Bernabé y a Saulo, pero Él ya tenía un plan para ellos. Hay un momento en que Pablo está escribiendo a una de las iglesias y les dice lo siguiente: yo les puedo consolar ahora a ustedes en la forma en que Dios me consoló a mí. Quiere decir que lo que Dios estaba haciendo con Saulo y con Bernabé tenía un propósito, porque dice la palabra que ellos se pasaron más de un año en Antioquía sin haber salido. Cuando regresan de Jerusalén, se quedan todo un año, y ese año se dedican a enseñar y estar con los hermanos, con los recién nacidos, con los judaizantes, con aquellos que dan problemas y con aquellos que solamente quieren crecer. Ellos pasaron un año con esa iglesia. Después de ese año, el Señor los llama y los envía a otros lados. ¿Por qué no los envió de forma inmediata?, me preguntaba yo. Bueno, porque Dios tiene un proceso. Dios los estaba preparando para algo más todavía. Yo te acabo de decir, la palabra de Dios dice que Dios ha creado buenas obras para tu vida, para que tú las cumplas. Pero ¿por qué no las estás cumpliendo? Pueden ser dos razones. Una, no estás en sintonía con Dios. Dos, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo para que hagas aquello lo cual Dios te está llamando a hacer. Pero no es tiempo porque Dios te mantiene en el gimnasio. Dios te mantiene haciendo músculo. Dios te mantiene ejercitando tus dones. Dios quiere pulir tu personalidad. Dios quiere madurar tu vida espiritual. Ahora imagínate, Dios tiene planes contigo y todavía quiere que tú trabajes con los celos, con la envidia, con la autosuficiencia. ¿Cómo lo vas a hacer si tú no estás en medio de una iglesia? ¿Cómo te vas a dar cuenta de las cosas que hay que cambiar si no estás en el medio de los hermanos que te ayudan a crecer? Que te dicen: hoy, pastor, usted no me saludó hoy, qué grosero que es. Entonces yo voy a decir: ok, tengo que trabajar en mi atención con los hermanos. O quizá el hermano o la hermana tiene que trabajar en su salud emocional, porque su vida no depende del saludo de alguien más. Pero ¿cómo nos damos cuenta si no estamos en una iglesia que no es perfecta, pero estamos trabajando los unos a los otros? Ahora Dios llama a Bernabé y llama a Saulo y les dice: apártamelos porque yo tengo planes con ellos. Dice entonces el versículo 3: así que después de ayunar, siguieron ayunando, después de orar, siguieron orando. Ahora les imponen las manos y los despiden para lo que Dios tenía planeado para ellos. Ayunar, orar, es muy importante. Yo te dije hace 8 días, la oración que los discípulos estaban haciendo no fue la que liberó a Pedro, fue Dios el que liberó a Pedro. Lo que los discípulos hacían era ponerse en sintonía con Dios y decir: Dios, no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. A veces la oración se va pensando que son palabras o instrucciones para Dios. Dios, tú no sabes qué hacer, déjame decirte, déjame orar para que tú sepas qué hacer. No es así. Cuando oramos, y es importante orar, estamos poniéndonos en sintonía con Dios, con sus planes. Así que esta iglesia, después de orar, después de ayunar, ahora entienden y les imponen las manos a estos 2 discípulos. Quiere decir que los reconocieron. Ellos estaban seguros que Saulo y Bernabé eran parte de ellos, eran hombres que estaban trabajando. No eran personas que estaban ociosas allá esperando su momento de brillar. Algunos dicen: no, yo no sirvo porque nadie me pide que yo sirva. O el día que me den un título oficial con una plaquita, entonces yo empiezo a trabajar. Bueno, este no era Saulo y no era Bernabé.
Bernabé y Saulo estaban trabajando, estaban enseñando, estaban creciendo, seguramente mejorando sus problemas personales. Y ahora están listos, y lo que hace la iglesia es imponerle las manos para decir: estamos de acuerdo con ustedes, lo reconocemos como parte de nosotros y como los apóstoles que Dios está mandando. Ahora acá hay algo importante: los dejaron ir. Dejaron ir a Pablo y dejaron ir a Bernabé. Y aquí está el problema para la iglesia de Antioquía. ¿Por qué dejas ir a los mejores? ¿Por qué no dejas ir a los que te dan problemas? Me da risa, pero conozco a un pastor ahí en la Ciudad de México que decía que los pastores siempre tienen dos listas. Dicen: está la lista de hermanos que yo no quiero que se vayan, dice, porque nos ayudan acá, son maduros, conocen tanto la palabra. Y hay una lista de personas que yo no quiero que se vayan. Pero dice él: tengo otra lista de personas que quiero que se vayan. Ya les dije: yo no tengo esa lista. Pero tú sabes, siempre están así, dando problema, dando lata, dando esto. Y él decía: a veces no queremos soltar a estos y estamos listos para soltar a estos. El problema con Dios es que siempre se lleva a estos y te deja a estos. Yo no sé si es el caso de Antioquía, pero lo que sí veo es que ellos van a dejar ir a los mejores. Ahora, hay algo bueno en dejar ir a los mejores. Hay algo bueno, porque vamos a ver en el resto de la palabra de Dios, en el resto del libro de los Hechos, que Dios usa a Pablo para plantar iglesias por donde va, y usa a Bernabé para hacer lo mismo. Y en un momento ellos se separan, pero no importa, la obra de Dios sigue y sigue y sigue. ¿Por qué dejar ir a los mejores? Déjame decirte dos cosas. Cuando dejas ir a los mejores, suceden dos cosas. En primer lugar, bendices la obra de Dios en otros lados. Cuando se te van los mejores, bendices la obra de Dios en otros lados. Esos que se van, se llevan lo aprendido. Esos que se van, se llevan las cosas buenas de la iglesia. Y aunque haya habido problemas, ellos ahora saben cómo atender los problemas. Así que los que se van se llevan esa bendición, lo mejor, las memorias, las experiencias vividas, y las pueden ir a sembrar a otro lado. Deja a ir a los mejores. Pero en segundo lugar, los que se van, cuando dejas ir a los mejores, se abre la oportunidad para que otros sirvan. ¿Sabes? Cuando tienes una persona que es muy buena haciendo un montón de cosas, no hay la oportunidad para que otros miembros de la iglesia también lo hagan. Así que cuando los dejas ir, se abre la oportunidad para que más personas tomen ese lugar. Y a veces se va una persona y necesitas a 4 para que hagan lo que una sola persona hacía. Puede ser. Pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que todos estemos involucrados, trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, que podamos ser como una iglesia, la iglesia de Antioquía, que esté en sintonía con el corazón de Dios y que esté enviando a los mejores para ser de bendición a todas las naciones. Cuando el pastor Juan vino y me dijo: me tengo que ir, yo le dije: está bien, porque ya habíamos venido orando y veníamos hablando de la posibilidad. Pero yo mi primera respuesta fue: está bien, estamos de acuerdo con Dios. Usted está de acuerdo conmigo que el pastor Juan es de lo mejor que tenemos en la iglesia, de lo mejor, porque es talentoso, está estudiado, es joven, es humilde, es fiel. Pero Dios nos lo está pidiendo, que se vaya a otro lado. Como iglesia tenemos que estar de acuerdo y decir: amén. Le vamos a imponer las manos y vamos a decir: sí, este joven es uno de los nuestros y lo vamos a enviar a bendecir a España. Y que las experiencias que ha ganado en este lugar le sirvan a él, lo bueno y lo malo. Pero ahora él se va por cuestiones que Dios controla. Pero queremos enviar a muchas más personas. Y personas no que se tengan que ir por cuestión de papeles,
pero queremos enviar a personas que están en sintonía con Dios y que Dios tiene planes para ellas y que nosotros simplemente podamos decir: amén, Dios, estoy de acuerdo, lo veo en la persona y vamos a enviar de lo mejor. Porque esta iglesia, hermanos, tiene que ser como la de Antioquía, que están enviando a lo mejor. No hay 12 discípulos, quizá no, quizá los que estamos somos don nadie, quizá hasta algunos tenemos apodo, pero ese tipo de iglesia que está en sintonía con Dios es la iglesia que Dios va a usar. Así que también pronto vamos a enviar a los oikos. Pronto estaremos teniendo más líderes que estén abriendo su casa, que van a estar dirigiendo un estudio de ese tipo, y los vamos a poner en este lugar y les vamos a imponer las manos y los vamos a enviar a su comunidad. Pero Dios mediante también tengamos a personas que vayan a las naciones, donde podamos entrenarles en este lugar, poderles equipar con lo mejor que tenemos, para que cuando el Señor les llame se puedan ir. Amén. Y en cuanto se abre una posición de servicio, usted tiene que levantar la mano y decir: aquí estoy. No soy el mejor, pero soy el que está. Bienvenido, y empezamos a seguir trabajando, porque esa es la obra de Dios. Póngase de pie, hermano. Pónganse de pie. Porque lo que vamos a hacer ahora es recordar la Santa Cena. Y esta Santa Cena, tome sus elementos. Si usted es un creyente, la palabra de Dios dice que ustedes que son creyentes examinen su corazón. Porque lo que esta Santa Cena, que en este caso es un poco de jugo con una galleta, representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la Biblia nos manda a que los creyentes participemos de ella. Y esto en memoria del sacrificio de Jesús. Así que usted puede quitar la tapita de arriba. Yo sé, estos días de COVID nos han hecho modificar un montón de cosas, pero tome los elementos. Y si usted ha hecho ya un examen de conciencia, o si lo quiere hacer ahora mismo, hágalo. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, lo que nos dice el apóstol Pablo hablando a los corintios, fíjese, una iglesia desordenada, con problemas, pero le está diciendo: hagan la Santa Cena, porque ustedes pertenecen a otro cuerpo, que es la iglesia en general. Les dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, aquel que nos ha comprado a todos nosotros, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Partamos el pan y participemos de él. Dios, te agradecemos por Cristo, quien dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando Jesús en esa noche está partiendo el pan, sabe que su cuerpo va a ser partido, va a ser dado al castigo. Pero qué hermoso lo que dice Hebreos, porque dice que Él, con el gozo puesto delante de Él, lo sufrió. Y ese gozo, parte de ese gozo es esta iglesia local, esta iglesia que tiene líderes, esta iglesia que tiene dones y talentos. Padre, te rogamos que el gozo que Él tenía al ver cada uno de nosotros, pero esta iglesia, pueda ser cumplido. Cuando Dios estés viendo que esta iglesia hace lo que tiene que hacer, ir y hacer discípulos. También dice la palabra que de la misma manera, después de haber cenado, Él tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa. Señor, gracias que esta sangre que representa, este jugo que representa la sangre de Cristo, es la que nos ha dado libre acceso, Señor. Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y Cristo pagó con su sangre el perdón de nuestros pecados. Queremos recordar, Señor, que hoy existe 1/3 de la población mundial que no ha escuchado ni siquiera el nombre de Cristo. ¿Cómo pues serán salvos si nadie les ha dado el mensaje? Te ruego, Dios, por una iglesia en sintonía contigo, que podamos ir a anunciar el perdón de pecados en la sangre de Cristo. Despierta a una iglesia cómoda, sentada. Despiértala. Y que vayamos a anunciar este sacrificio hermoso por el cual Cristo pagó. Te rogamos que nos des esa gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomen su asiento, porque lo que viene, ahora que estamos dejando ir a los mejores, ahora que muchos de nuestra iglesia van a salir, Dios mediante, lo que viene es Dios mostrándonos su misericordia, levantando a otros líderes y dándonos la oportunidad de seguir trabajando para ensanchar su reino. Amén.